Muchos viven atrapados en la ilusión de que el miedo algún día desaparecerá por completo. Esperan que llegue una calma absoluta, como si el valor fuera la ausencia total de nervios o incertidumbre. Pero la verdad es que ese momento perfecto no existe. La mente lo inventa para justificar la inacción, para posponer lo inevitable. El miedo no se erradica esperando a que se esfume, se disuelve en el acto mismo de avanzar a pesar de él. El poder no reside en eliminar la emoción, sino en cambiar la relación que tienes con ella. El miedo no es un enemigo, es una señal. Es la mente mostrando los límites que tú mismo has puesto. Cada vez que lo enfrentas con decisión, cada vez que das un paso aunque tiemble tu voz, estás reescribiendo el guión mental que te mantenía paralizado. Ahí empieza la verdadera libertad, cuando ya no necesitas que todo esté bajo control para moverte. Deja de esperar un momento sin miedo, empieza a crear un momento con coraje, porque el coraje no nace del silencio del miedo, sino del amor propio que dice, estoy listo para avanzar, aunque tenga miedo. La mente se reprograma con acción, no con espera. Cada excusa alimenta la cárcel mental. Cada pequeño acto de valentía abre una grieta por donde entra la luz, y es en esa luz donde comienza tu transformación. Y si el miedo no fuera el problema, y si lo que te han dicho toda la vida estuviera incompleto, el miedo no se elimina, se domina. No es algo que desaparece mágicamente. Es algo que se transforma cuando tú decides transformarte. Entonces la pregunta real no es cómo dejar de sentir miedo, sino quién te conviertes cuando eliges avanzar a pesar de él. ¿Qué versión de ti nace cuando dejas de huir? El miedo no es tu enemigo, aunque la mente te lo haga parecer así. Es una señal clara, directa, imposible de ignorar. Te está mostrando que estás frente a algo que importa, frente a una oportunidad de expansión. Si no hubiera crecimiento al otro lado, no habría miedo. ¿Alguna vez has sentido miedo antes de algo que no valiera la pena? Exacto. El miedo aparece donde hay potencial, donde hay evolución, donde existe la posibilidad de romper el viejo molde mental. Cada vez que el miedo surge, la mente te está señalando una frontera. La frontera entre el hombre que has sido hasta ahora y el hombre que estás destinado a ser. ¿Vas a retroceder otra vez o vas a cruzarla? Porque al otro lado no hay ausencia de miedo, hay poder. El miedo no se va, pero deja de gobernarte. Se vuelve combustible, se vuelve impulso, se vuelve fuerza interna. Y en ese momento entiendes algo clave. No estás aquí para sentirte cómodo, estás aquí para crecer, y crecer siempre exige atravesar lo que la mente intenta evitar. Hay un miedo más profundo que casi nadie reconoce, y es el miedo a perder el control, no al fracaso, no al rechazo, sino a permitir que una emoción tome el volante de tu vida. Porque sentir miedo es humano, pero vivir obedeciéndolo es una prisión mental. La pregunta es directa y poderosa. ¿Quién manda cuando el miedo aparece, tú o tu mente condicionada? Cada vez que enfrentas aquello que temes, algo dentro de ti se fortalece. Tu mente aprende una nueva lección. No morí, no me rompí, sigo aquí. Pero cada vez que evitas, cada vez que retrocedes, el miedo crece, se expande, se vuelve más ruidoso. La mente interpreta la huida como confirmación de peligro. Y así, sin darte cuenta, empiezas a vivir en función de evitar sensaciones, no de crear la vida que deseas. No temas sentir miedo, teme permitir que te controle. Porque el miedo solo domina a la persona que se detiene, a la que negocia consigo misma, a la que espera sentirse lista. El miedo se rinde ante quien avanza, no porque desaparezca, sino porque pierde poder cuando ya no puede decidir por ti. El acto de avanzar es una declaración interna. Yo mando aquí. La verdadera libertad no llega cuando el miedo se va, porque eso no ocurre. La libertad llega cuando sigues caminando con el miedo a tu lado, sin dejar que marque el rumbo. El miedo siempre existirá, pero tú puedes elegir ser más grande que él, y cuando entiendes eso, la parálisis se rompe, la mente se reprograma, y descubres que no necesitabas eliminar el miedo para vivir plenamente, solo necesitabas dejar de obedecerlo. El miedo no se elimina ignorándolo, ni huyendo de él, ni fingiendo que no existe. El miedo se transforma cuando decides mirarlo de frente, con la mente clara y el corazón firme, porque aquello que evitas no se debilita, se vuelve más grande en tu interior. En cambio, aquello que enfrentas empieza a perder autoridad sobre ti. Ahora imagina esto por un momento. Visualízate frente a eso que te ha detenido durante tanto tiempo. Nota la tensión en el cuerpo, el ruido en la mente, la incomodidad. No intentes escapar. Respira, permanece ahí, y luego da un paso al frente. Solo uno. Siente cómo algo cambia. No es que el miedo desaparezca, es que ya no te domina. En ese instante recuperas una parte de tu libertad que habías entregado sin darte cuenta. Cada vez que cedes ante el miedo, pierdes poder interno.
Cada vez que pospones, refuerzas la jaula mental, pero cada vez que avanzas a pesar de sentirlo, algo se reordena dentro de ti. La mente aprende que eres capaz, el cuerpo entiende que no estás en peligro, y tu identidad empieza a cambiar. La libertad no llega de golpe, se recupera paso a paso. El miedo siempre intentará hablar, pero tú decides si le obedeces o si sigues caminando. Y cuando eliges avanzar incluso con miedo, estás reclamando tu poder, tu dirección y tu derecho a vivir sin cadenas mentales. Ahí comienza la verdadera conquista. El miedo cumple un propósito básico: mantenerte a salvo. Pero cuando toma demasiado espacio, deja de proteger y empieza a encerrar. Ya no cuida tu vida, la reduce. Te susurra que no eres capaz, siembra desconfianza en tu propio criterio y te inmoviliza usando argumentos que parecen sensatos. No grita, razona. Y ahí está el peligro, porque no se presenta como amenaza, se presenta como lógica. La mente empieza a fabricar justificaciones pulidas, bien construidas, aparentemente inteligentes. Ahora no, aún no es el momento. Mejor cuando tenga más seguridad. Y sin darte cuenta, esas ideas se convierten en barrotes invisibles. No te obligan, te convencen. El miedo no necesita imponerse cuando logra que tú mismo te frenes. Cada vez que aceptas esas excusas, le entregas autoridad sobre tu vida. Mientras tanto, el tiempo no espera, las oportunidades no se detienen, la vida sigue avanzando y tú observas desde la distancia, creyendo que algún día te sentirás preparado, pero ese día no llega, no porque no seas capaz, sino porque el miedo nunca desaparece, solo cambia de máscara. Hoy es duda, mañana es comodidad, pasado es conformismo, siempre encuentra una nueva forma de mantenerse al mando. El miedo es paciente, no necesita vencerte hoy, le basta con que postergues, espera el mínimo titubeo, el instante de cansancio, la pequeña grieta en tu determinación, y si lo permites, vuelve a tomar el control. Por eso la clave no es esperar a sentirte seguro, es decidir no negociar más con la voz que te mantiene pequeño. El control se recupera cuando dejas de pedir permiso para avanzar. Ahí es cuando el miedo deja de dirigir y pasa a ser solo ruido de fondo en una vida que por fin empieza a moverse. Existe un miedo del que casi nadie habla, porque no es evidente ni dramático. Es el miedo al crecimiento, no al peligro, no al dolor inmediato, sino a lo que ocurre cuando sales de lo conocido. La zona de confort no siempre es cómoda, pero es familiar, y la mente prefiere lo familiar antes que lo verdadero. Por eso, cuando aparece una oportunidad de expansión, el miedo se activa. No para protegerte del daño, sino para mantener intacta tu identidad actual. El miedo puede convertirse en tu mayor maestro si dejas de reaccionar y empiezas a observarlo. Cuando surja, no huyas. Detente un momento y pregúntate con honestidad brutal: ¿a qué le temo realmente? ¿Al fracaso? ¿Al rechazo? ¿A perder lo que ya conozco? ¿O a la posibilidad de que sí funcione y mi vida cambie para siempre? Esa última pregunta incomoda, porque revela algo profundo. Crecer implica dejar atrás versiones de ti que ya no encajan. La mente no teme al peligro, teme a la transformación, teme al esfuerzo, a la responsabilidad, a sostener una vida más grande de la que ha aprendido a manejar. Salir de la zona de confort no solo exige valentía, exige soltar excusas, hábitos y límites autoimpuestos. Por eso el miedo aparece justo antes del salto, no como señal de error, sino como indicador de dirección. Cada vez que sientas miedo, entiéndelo como un mensaje. No te está diciendo retrocede, te está diciendo aquí hay crecimiento. La incomodidad es el precio de la expansión, y cuando aceptas eso, el miedo deja de ser un freno y se convierte en una guía. No estás asustado porque sea peligroso, estás asustado porque estás a punto de convertirte en alguien más grande de lo que has sido hasta ahora. El cerebro no está diseñado para hacerte libre, está diseñado para mantenerte vivo. Por eso temes salir de lo que conoces, incluso cuando eso que conoces te hace infeliz. Lo familiar se siente seguro porque el cerebro lo reconoce, lo puede predecir, lo puede controlar. Ante lo nuevo, activa alarmas internas aunque no exista un peligro real. El miedo no siempre nace de una amenaza externa, muchas veces nace de un cerebro que intenta conservar energía y evitar el cambio. La mente primitiva interpreta lo desconocido como riesgo. No distingue entre un peligro real y una oportunidad de crecimiento. Por eso, cuando intentas salir de la zona de confort, el cuerpo se tensa, aparecen dudas, excusas, resistencia. El miedo se alimenta de la comodidad porque ahí no hay incertidumbre. Pero permanecer en lo conocido tiene un costo silencioso: estancamiento, frustración y una vida que se va apagando lentamente. Ninguna persona se vuelve fuerte quedándose donde todo es cómodo. Para avanzar hay que atravesar lo desconocido.
incluso con el cuerpo temblando. Cada vez que das ese paso, el cerebro aprende algo nuevo. No fue tan peligroso, sigo a salvo, soy capaz. Así se reprograma la mente, no con pensamiento positivo vacío, sino con acción consciente repetida. Mientras avanzas, afirma internamente tu poder. Yo soy más grande que mis miedos y no permito que dirijan mi vida. Confío en mi capacidad para enfrentar lo desconocido. Cada paso fuera de mi zona cómoda fortalece mi mente y mi carácter. Elijo crecer incluso cuando siento miedo. Mi cerebro aprende que avanzar es seguro cuando yo decido no retroceder. El miedo nunca desaparecerá del todo, pero deja de mandar cuando entiendes cómo funciona tu mente. No estás roto, estás condicionado. Y cada vez que eliges avanzar, estás rompiendo un patrón antiguo para construir uno nuevo. Ahí comienza la verdadera transformación, cuando el cerebro deja de ser una jaula y se convierte en una herramienta al servicio de tu crecimiento. Cada vez que actúas, incluso con el miedo presente, tu mente registra una verdad nueva y poderosa. Puedo soportarlo. Esa experiencia queda grabada. No es motivación pasajera, es aprendizaje profundo. El cerebro deja de asociar el miedo con peligro real y empieza a asociarlo con capacidad. Y esa lección no se borra fácilmente. Con el tiempo, empiezas a confiar más en ti que en las circunstancias. Ya no dependes de sentirte seguro, ni de que todo esté alineado. Te mueves aun cuando hay dudas, aun cuando el escenario no es perfecto. La mente deja de exigir garantías y aprende a adaptarse. Ahí es cuando el miedo pierde fuerza, no porque desaparezca, sino porque ya no tiene autoridad. El miedo seguirá apareciendo, siempre lo hará, pero ya no te detendrá. Se convierte en una señal, no en una orden. Tú avanzas y él te sigue, sin poder marcar el ritmo. Y cuando una persona aprende a actuar con miedo, deja de ser controlable. No necesita permiso, no espera el momento ideal, no negocia con la parálisis. La verdadera fortaleza nace ahí, en esa decisión repetida de moverte incluso cuando la mente duda, porque quien ha aprendido a actuar con miedo ya no es prisionero de sus emociones, se ha vuelto imparable desde dentro. El miedo tiene una forma silenciosa de infiltrarse en cada decisión. No siempre aparece como ansiedad evidente o pánico. Muchas veces se presenta con traje de lógica, hablando con calma, usando palabras que suenan maduras y responsables. Se disfraza de paciencia, de análisis, de prudencia, y ahí es donde se vuelve más peligroso, porque no parece miedo, parece inteligencia. Te susurra que todavía no es el momento, que necesitas un poco más de preparación, que sería mejor esperar. Y cuanto más lo escuchas, más convincente se vuelve. El problema no es pensar, el problema es usar el pensamiento para no actuar. El miedo no te empuja a huir, te invita a quedarte quieto. Te promete seguridad a cambio de renunciar al movimiento. Así es como el miedo gana poder. No gritándote, sino negociando contigo. Cada vez que aceptas una excusa razonable, refuerzas el hábito de la postergación. La mente aprende que detenerse es la respuesta correcta y repetir ese patrón se vuelve automático. No te das cuenta de cuándo ocurrió, solo sabes que pasó otro día y sigues en el mismo lugar. La claridad llega cuando entiendes esto. No todo lo que suena lógico te conviene. Hay decisiones que no se toman cuando estás listo, se toman para volverte listo. Y en ese punto, el miedo deja de manipularte, porque ya no confundes su voz con la tuya. Empiezas a actuar desde la conciencia, no desde la comodidad, y ahí el control vuelve a tus manos. El miedo se vence moviéndote. La mente no cambia con teorías, cambia con experiencia. Cada vez que actúas, aunque sea con pasos pequeños, rompes el hechizo. Le demuestras a tu sistema interno que no estás en peligro, que puedes avanzar y seguir en pie. El movimiento es el lenguaje que el subconsciente entiende. Cada acción que te incomoda es un mensaje claro y directo. Yo tengo el control. No lo dices con palabras, lo afirmas con hechos. Y esa afirmación es un acto de rebeldía contra esa voz interna que intenta protegerte de todo, incluso de crecer, porque la protección excesiva también asfixia. Te mantiene a salvo, pero te mantiene pequeño. Cuando eliges moverte, el miedo empieza a perder terreno, no porque desaparezca, sino porque deja de ser el centro. La acción te devuelve al presente, al cuerpo, a la realidad, y en ese espacio el miedo ya no manda, tú decides. Y esa decisión repetida una y otra vez es lo que te devuelve la vida que el miedo intentó quitarte sin que lo notaras. El miedo es una emoción, no una orden. Es una reacción química, una señal del cuerpo, no una autoridad que deba dirigir tu comportamiento. Sentir miedo no significa que debas detenerte, significa que algo dentro de ti se activó. La mayoría de las personas confunde sensación con mandato, pensamiento con verdad,
emoción con destino, y ahí es donde se quedan atrapadas. Puedes sentir el miedo en el pecho, notar el pulso acelerado, escuchar la mente generando escenarios negativos y aún así avanzar. Esa es una habilidad que se entrena. No se trata de apagar los pensamientos, sino de dejar de obedecerlos. La mente puede gritar retrocede, pero tú puedes elegir dar un paso más. El cuerpo aprende con cada experiencia que no necesitas huir para estar a salvo. Aquí aparece una diferencia clave. Hay personas que solo actúan cuando todo se siente seguro, cuando la emoción es cómoda, cuando la mente está en silencio, y hay personas que actúan aún con el corazón acelerado, con dudas presentes, con la incomodidad encima, no porque no sientan miedo, sino porque han decidido que el miedo no decide por ellas. Una vida común nace de obedecer cada pensamiento que busca protegerte. Una vida significativa nace de sentirlo todo y avanzar igual. El éxito no está reservado para quienes no sienten miedo, porque esas personas no existen. Está reservado para quienes entienden que el miedo es solo una emoción pasajera y que la acción consciente tiene más peso que cualquier pensamiento que intente hacerte retroceder. Cuando aprendes a avanzar sintiendo miedo, recuperas el control de tu mente y, con él, el control de tu vida. Cuando empiezas a enfrentarlo, recuperas algo esencial: libertad. Libertad para hablar sin pedir permiso, para decidir sin necesitar aprobación, para intentar sin garantías. Libertad incluso para fracasar, porque el fracaso deja de ser una amenaza y se convierte en parte del camino. Solo quien se permite fallar se permite vivir de verdad. La mente teme perder el control, pero tú ganas control cuando dejas de huir. Cada vez que enfrentas el miedo, rompes una cadena interna. Ya no actúas desde la defensa, actúas desde la elección. No es arrogancia, es autonomía. No es impulsividad, es presencia. Vivir sin enfrentar el miedo es sobrevivir dentro de límites autoimpuestos. Vivir enfrentándolo es ampliar tu espacio interno. Y en ese espacio hay voz, decisión, experiencia y vida. No una vida perfecta, sino una vida real, intensa y propia. Esa es la diferencia. Esa es la libertad que solo aparece cuando decides mirar al miedo a los ojos y avanzar. El miedo vive dentro de ti, no está afuera. No viene de los demás, nace y se fortalece en tu mente. Se alimenta de tus pensamientos repetidos, de tus inseguridades no cuestionadas, de todo aquello que sigues postergando. Pero detente un segundo y pregúntate, ¿cuántas decisiones has dejado para después por miedo? ¿Cuántas veces has llamado prudencia a lo que en realidad era evitación? El miedo sabe disfrazarse bien, se presenta como sensatez, como cuidado, como responsabilidad. Pero ¿qué es lo que realmente hace? Te limita, te reduce, te mantiene dentro de un margen cada vez más estrecho. Y cuando lo permites, empieza a ocupar más espacio del que imaginas. ¿Te has dado cuenta de cómo empieza por lo pequeño? Primero controla decisiones simples, no decir lo que piensas, no intentar algo nuevo, no exponerte. Luego avanza, empieza a influir en lo que eliges, en lo que sueñas, en lo que crees posible para ti. ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste si estás decidiendo desde la libertad o desde el miedo? El peligro no es sentir miedo, el verdadero riesgo es no cuestionarlo, porque cuando no lo enfrentas, él decide por ti, y la pregunta final es inevitable: ¿vas a seguir permitiendo que una emoción dirija tu vida, o vas a recuperar el control y decidir por ti mismo? El miedo no se rompe con palabras, se diluye con movimiento. Cada acción que tomas se convierte en una evidencia interna de que puedes manejarlo. Al principio incomoda, la primera vez sacude, la segunda todavía pesa, pero ya no sorprende. Y llega un punto en el que aquello que antes te paralizaba deja de ser una amenaza y se vuelve parte de tu día a día, no porque seas distinto, sino porque tu mente aprendió. La mente se adapta a lo que repites. Empieza a registrar que el miedo no trae daño real, que no hay peligro como imaginaba. Entiende que esa sensación intensa no es una alarma de muerte, sino una señal de expansión. Así es como el miedo cambia de significado. Ya no indica retroceso, indica avance. Y entonces ocurre algo poderoso. Dejas de huir, empiezas a moverte hacia aquello que antes evitabas, no por impulso, sino por claridad. Sabes que ahí están las oportunidades, ahí está el crecimiento, ahí está la vida que no se construye desde la comodidad. El miedo deja de ser una barrera y se convierte en un punto de referencia. Donde hay miedo, hay camino, y cuando interiorizas eso, ya no necesitas eliminarlo, lo usas, te mueves, y cada paso reafirma una verdad simple: cuanto más avanzas, menos poder tiene el miedo sobre ti. Piensa en esto con honestidad. Cada logro importante que has tenido en tu vida estuvo acompañado de miedo. Antes de ese nuevo trabajo, antes de hablar con alguien que importaba,
antes de tomar una decisión que podía cambiar tu rumbo, el miedo estaba ahí, no como señal de error, sino como antesala del crecimiento, y aún así avanzaste. Si en esos momentos hubieras esperado a no sentir miedo, nada de eso habría ocurrido. Seguirías siendo la misma persona, repitiendo los mismos patrones, viviendo dentro de los mismos límites mentales. Lo que te hizo crecer no fue la confianza perfecta, fue la decisión de actuar aún con la incomodidad presente. Eso es coherente con todo lo anterior. El miedo no se va, se debilita cuando lo enfrentas. La mente aprende, se adapta, se expande. Cada enfrentamiento reduce su poder y fortalece tu identidad. No porque el miedo desaparezca, sino porque tú te vuelves más grande. Eso es lo que define a quien progresa, no la ausencia de miedo, sino la capacidad de mirarlo, sentirlo y avanzar una y otra vez, hasta que llega un punto en el que el miedo ya no dirige tu vida. Sigue ahí pero ya no manda, y en ese momento entiendes que no eras frágil, solo estabas entrenándote para ser más fuerte. El miedo tiene una forma exacta de ponerte a prueba, no aparece por casualidad ni llega tarde. Surge justo antes de cada avance real. No viene a destruirte, viene a medir tu compromiso, a preguntarte, sin palabras, si de verdad estás dispuesto a cruzar el siguiente umbral. Por eso, cuanto más grande es el paso que estás por dar, más intensa es la sensación. No es castigo, es señal. Existe una ley silenciosa del crecimiento. A mayor expansión, mayor resistencia interna. El problema es que la mayoría interpreta esa resistencia al revés. Creen que si algo les provoca miedo, entonces no es para ellos. Confunden incomodidad con error, y así, sin darse cuenta, usan el miedo como excusa para quedarse exactamente donde están. De esa forma los días empiezan a repetirse. Las decisiones se evitan. Las oportunidades se observan desde lejos. La frustración se acumula, pero se disfraza de control, de estabilidad, de estar siendo prudente. Por fuera parece calma, por dentro es resignación. El miedo no los empuja hacia atrás, los convence de no moverse. La verdad es esta: el miedo aparece antes del crecimiento porque el crecimiento exige abandonar una versión antigua de ti, y la mente se resiste a soltar lo conocido, incluso cuando ya no te sirve. Cuando entiendes esto, todo cambia. El miedo deja de ser una señal de advertencia y se convierte en una señal de dirección. Donde hay miedo, hay evolución esperando. Y la única pregunta real es si vas a responder quedándote quieto o avanzando a pesar de él. El miedo no solo aparece por lo que puede salir mal, también surge por todo lo que puede salir bien. El cambio intimida, el éxito incomoda. Convertirte en alguien más fuerte, más libre, más consciente genera vértigo, porque implica dejar atrás la versión antigua de ti. Y aunque esa versión ya no te represente, era conocida. Por eso el miedo aparece justo ahí, cuando estás a punto de crecer. Pero ese es el momento clave, el momento de levantar la cabeza, respirar profundo y confiar en tu potencial. No en una confianza perfecta, sino en una decisión firme, la decisión de enfrentarlo, porque dentro de ti hay más capacidad de la que tu mente te ha dejado ver. El miedo intenta convencerte de que no estás listo, pero la verdad es que nadie lo está antes de avanzar. La preparación real ocurre en el camino. Cuando enfrentas el miedo, algo cambia. Recuperas dignidad interna, dejas de encogerte, empiezas a caminar con la frente en alto, no porque no tengas miedo, sino porque confías más en lo que puedes llegar a ser que en las dudas que intentan frenarte. Ahí empieza una mentalidad distinta. Ya no huyes del miedo, lo atraviesas. Y ahora te dejo con esta reflexión. Si el miedo aparece justo antes de algo importante, ¿qué estás a punto de conquistar? ¿Qué parte de tu potencial estás listo para activar si decides avanzar hoy? Escríbelo en los comentarios, porque enfrentar el miedo no solo te cambia a ti, también inspira a otros a levantar la cabeza y creer que ellos también pueden. Recuerda algo esencial, un mensaje que Luis Hay repetía con tanta verdad: la vida te ama y tú estás a salvo. Cuando eliges amarte, confiar en ti y avanzar aunque exista miedo, todo empieza a acomodarse. Repite internamente: confío en mi potencial, me permito crecer, estoy dispuesto a avanzar con amor y valentía. Cada paso que das desde esa energía sana, algo dentro de ti. Si este video te aportó valor, si sentiste que te habló directo al corazón, te invito a suscribirte, a darle like y a compartirlo con alguien que lo necesite. Nunca sabes a quién puedes ayudar simplemente enviando este mensaje. Gracias de verdad por estar aquí, por regalarte este tiempo, por elegir crecer. Te mando un gran abrazo, confía en ti, confía en tu proceso y recuerda, no necesitas dejar de sentir miedo para vivir plenamente, solo necesitas creer más en ti que en tus dudas. Gracias, gracias, gracias.
Nos vemos en el próximo video.